Hola, muy buenas a todos. Soy el ingeniero Rubén Martí, docente del espacio curricular, cálculo, diseño y desarrollo de equipos e instalaciones electromecánicas 1 de sexto año. Hoy continuaremos con esta serie de clases virtuales para seguir aprendiendo el lenguaje de programación de este software llamado Celiosoft. En esta ocasión veremos cómo conectar un temporizador y las funciones que éste posee. Para ello, lo primero que haremos será abrir un nuevo documento. Bien, seleccionaremos nuestro módulo. Una vez que ya se abrió el programa, realizaremos una secuencia donde colocaremos una entrada I1 conectada a una bobina del temporizador, bien, TT1. En la línea inferior colocaremos un contacto normalmente abierto, bien, que depende de la bobina de este temporizador. Este contacto lo vamos a conectar a una salida, en este caso Q1. De esta forma tendremos armada una secuencia para ver algunas de las funciones del temporizador, que es el objeto de estudio en este tutorial de aprendizaje. Para ver todas estas funciones que tiene el temporizador y de las que les estoy hablando, deberemos hacer doble clic, bien, a la bobina del temporizador, donde se nos abrirá una ventana en la cual podremos observar en la parte superior todas las funciones que tiene el temporizador. Un poco más abajo, en la parte central, podemos observar un diagrama, bien, donde nos indicará cómo funciona o cómo va a actuar cada función del temporizador, y un poco más abajo, en la parte inferior, podremos encontrar unos recuadros en los cuales nosotros podemos colocar el tiempo, bien, de duración y la unidad. Bien, una vez comprendido esto, comencemos, por ejemplo, con alguna de las funciones. Por ejemplo, comencemos con la función A, trabajo y comando mantenido. ¿Qué características tiene esta función? Bueno, si vemos el diagrama, observamos que cuando se activa la bobina del temporizador, bien, este comienza a contar. Una vez alcanzado el tiempo que nosotros hemos programado en este recuadro, se activará la salida, bien, o sea, el contacto que era normalmente abierto pasará a ser normalmente cerrado, activando la salida, y se mantendrá siempre y cuando la bobina del temporizador esté activa. Una vez que la bobina del temporizador se desenergice, bien, ese contacto volverá a su estado normal, en este caso normalmente abierto, desactivando las salidas. Veamos, por ejemplo, coloquemos 5 segundos y vamos al modo de simulación, bien, que posee este programa. Vamos a darle al modo Run para poder ver qué sucede con el temporizador en las entradas y las salidas. Yo voy a hacerle clic a la entrada I1 diciéndole que está recibiendo señal, entonces se me va a activar la bobina del temporizador 1. Veamos qué sucede. El tiempo empieza a contar y una vez que llegue a 5 segundos veremos que este se cierra, bien, activando la salida Q1, y este se mantiene hasta que la entrada I1 o hasta que la bobina del temporizador se mantenga energizada. Si yo le saco esta señal, la bobina se desenergiza, bien, y el contacto que dependía de esa bobina vuelve a su estado normal. Veámoslo nuevamente.
esto se va a mantener nuevamente activo hasta que yo desenergice la bobina del temporizador. Bien, entonces podemos ver que esto se condice con lo que nos está diciendo el diagrama de función. Veamos, por ejemplo, otra función, la función W, cambio, desactivación, comando. ¿Qué pasa con esta función? Una vez que se activa la bobina del temporizador, no va a suceder nada. ¿Cuándo sí va a suceder? Cuando la bobina se desactive. Bien, cuando esa bobina se desactive, va a empezar a contar. Bien, va a activar el contacto que depende de esa bobina, va a empezar a contar el tiempo que yo seleccione, y una vez que llegue a ese tiempo, ese contacto va a volver a su estado normal, desactivando la salida. Veamos si esto es así. Vamos a la simulación, activamos el modo Run. Bien, si yo activo la bobina del temporizador, no debería pasar nada. ¿Cuándo sí va a pasar? Cuando yo la desactive. Vemos que se activa la salida Q1 y empieza a contar. Cuando llegue a 5, esa salida se va a desactivar. Bien, entonces cumple con esa función y ese diagrama que nosotros estamos viendo. Veamos, por ejemplo, otra función, la función de luz intermitente, comando mantenido síncrono. ¿Qué nos está diciendo este diagrama? Que cuando se active la bobina del temporizador, el contacto va a activarse también y va a estar activo el tiempo que nosotros programemos o seteemos. Luego va a volver a su estado normal, va a permanecer el mismo tiempo, bien, desactivado. Luego se va a volver a activar y se va a desactivar, se va a activar y así sucesivamente. Todo esto va a suceder mientras la bobina del temporizador esté activa. Veámoslo en el ejemplo. Empieza a contar, la bobina está activa, la salida está activa también. Pasaron los 5 segundos, la salida se desactivó porque el contacto se desactivó. ¿Qué pasa 5 segundos después? Vuelve a activarse, nuevamente la salida se vuelve a activar. Y así sucesivamente hasta que la bobina del temporizador se desenergice. Bien, veamos, por ejemplo, por último, la función L, luz intermitente, comando mantenido asíncrono. Bueno, este es similar al anterior. La única diferencia que tiene es que tengo una duración de activado, bien, de contacto activado, y una duración de contacto desactivado. Por ejemplo, veamos y le colocamos 3 segundos. Veamos qué pasa. Voy a Run, activo la bobina del temporizador y va a estar 5 segundos activo. Bien. 3 segundos desactivado. Luego que pase ese tiempo, 5 segundos activo, 3 segundos otra vez desactivado. Bien, porque son los tiempos que nosotros hemos seteado anteriormente. Todo esto también va a ocurrir siempre y cuando la bobina del temporizador esté activa. Bueno, espero que hayan entendido. Todo esto es solo cuestión de practicar un poco y solos se van a ir dando cuenta de todas las funciones del temporizador y la practicidad del mismo. Con esto me despido, hasta una nueva explicación. Saludos.